7 historias ocultas de brujería y amor imposible entre primos que nunca dijeron, en un rincón olvidado de México, donde la neblina cubría los secretos como un manto pesado, circulaban historias tan extrañas que desafiaban la lógica misma. Entre susurros y miradas furtivas en las plazas, se hablaba de romances prohibidos, amor entre primos, pero no cualquier amor, sino uno imbuido de oscuras prácticas de brujería. La realidad se entrelazaba con la fantasía, y antes de que alguien pudiera abrir la boca para negarlo, ya el aire estaba cargado de tensión. Imagínate. Cuentan que en una pequeña aldea, los poderes secretos de la abuela Lupe involucraban velas negras y raíces enterradas bajo la luna llena, y que si alguna vez alguien se atrevió a invocar un amor que jamás debería haber existido, los murmullos crecían como ecos, especialmente tras la desaparición de Clara. Los ojos del pueblo se volvían hacia Javier, su primo, quien, con su mirada perdida y resistente, parecía arrastrar consigo la culpa de un secreto milenario. Las viejas decían que la Llorona lloraba aún más por las noches, que su canto era el lamento de aquellos que amaron contra las reglas establecidas, mueren sumidos en el tormento. Mientras los días pasaban y la niebla se espesaba, las historias de Clara y Javier tomaban vida propia. Se decía que ella aparecía en los sueños de él, llenando su mente de susurros sobre hechizos y alianzas prohibidas. ¡Qué locura! Pero adultos y niños se veían arrastrados por el miedo de saber que tal vez la brujería podía cruzar el límite entre lo terrenal y lo divino, y si su amor estaba realmente condenado. Antes de continuar con este increíble relato, necesito avisarte de algo importante que está pasando. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir en el canal. No querrás perderte ningún contenido exclusivo que viene, y mientras estás ahí, dale un like. Eso realmente me ayuda con el algoritmo. También cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectar. La noche del ritual se acercaba, y el aire se tornaba denso, como si los árboles mismos retuvieran la respiración. Clara, con su vestido blanco y su mirada chispeante, enfrentó a Javier, quien luchaba con sus propios demonios. Ella había hecho un pacto, o al menos así lo creía. Las velas empezaron a arder, la noche se volvió oscura y el viento susurró un aviso. ¿Sería este el momento en que sus almas finalmente se unieran, o quizás el instante cuando todo se desplomara en un abismo del que no podría escapar? Una brisa fría atravesó el lugar, dejando a todos con la inquietante sensación de que algo más grande los observaba. ¿Quién realmente controlaba el destino de su amor? La certeza del desconocido envolvió a la aldea, donde corazones palpitaban al ritmo de las leyendas, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría su amor sobrevivir a la magia que los unía y al horror que los acechaba? La noche del ritual había llegado, y con ella, un silencio pesado que se asentó sobre la aldea. Las velas negras, cuidadosamente alineadas en el círculo de la abuela Lupe, apenas iluminaban el rostro angustiado de Javier. Se vio atrapado en una maraña de emociones que lo hacían sentir como si se ahogara en un mar de sombra y luz. ¿Estás seguro de esto, Clara?, murmuró, su voz casi un susurro ahogado por la brisa que atravesaba los árboles. Era una noche inquietante, donde la luna llena se ocultaba detrás de nubes inquietantes, como si también temiera contemplar lo que estaba a punto de suceder. Clara, con su mirada decidida, avanzó un paso más hacia él, y aunque su carita blanca reflejaba la incertidumbre, su voz resonaba con fuerza. No podemos huir de lo que sentimos, lo he visto en mis sueños. Si hacemos esto, nuestra alma será libre, respondió, su tono entrelazado con determinación y un ligero temblor. Las palabras de ella tenían un eco, un poder que Javier no podía ignorar. Así comenzó el ritual. La abuela Lupe, con sus manos arrugadas y voz temblorosa, recitaba las antiguas palabras que parecían girar en la oscuridad. El aire se volvió opresivo,
un peso tangible que chocaba contra los corazones de los presentes. Pidieron amor, pasión, y lo más inquietante, la promesa de que su amor podría desafiar a la muerte misma. Pero, al mismo tiempo, Javier no podía sacudirse la sensación de que estaban jugando con fuerzas que no comprendían completamente. Las llamas de las velas parpadearon, danzando de un lado al otro con cada palabra de la anciana. Fue entonces cuando un grito desgarrador rasgó la noche, un eco de dolor tan auténtico que hizo que todos los murmullos se detuvieran en seco. Javier se volvió hacia Clara, con los ojos desorbitados. La aldea entera parecía contener la respiración, como si fuera un solo ente sintiendo el horror de un destino inevitable. «Clara, ¿lo has escuchado?», preguntó, el miedo calando su voz mientras su corazón latía con fuerza. Ella asintió lentamente, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y anhelo. «Es la Llorona, Javier. Ella siempre está cerca de aquellos cuyo amor es prohibido». De repente, un viento frío barrió el lugar, tirando de las velas, que parecieron extinguirse en un suspiro. La oscuridad envolvió la escena, y un frío gélido congeló el aliento en los pulmones de todos. Una sombra aparecía entre los árboles, y un murmullo emergió del silencio. La esencia del desconocido se hacía presente. «Estamos advertidos», dijo la abuela Lupe, su voz ahora firme en medio de la oscuridad. «La magia requiere sacrificio. ¿Estás listo para lo que eso significa?». La ansiedad rodeó a Javier mientras la bruja posaba su mirada en él, como si pudiera ver dentro de su alma. Mientras tanto, la sombra avanzaba, dejando a su paso un rastro frágil de oscuridad que parecía consumirlo todo. En ese instante, Javier comprendió que sus deseos podían verse acompañados de un precio desmesurado. De repente, Clara extendió su mano hacia él, como un faro de esperanza en medio del tormento. «Si estamos juntos, nada puede separarnos», afirmó, sus ojos llenos de fe. Pero al mismo tiempo, Javier sintió la punzada de la verdad. ¿Podría su amor, tan poderoso y prohibido, realmente desafiar la muerte, o estaban destinados a un final trágico? Los murmullos del pueblo empezaron a elevarse, y la sombra se solidificó, revelando una figura aterradora. La voz de la Llorona resonó en el aire, como un lamento del más allá, y el terror se apoderó de todos los presentes. Ella no solo era un recuerdo, sino un aviso. Las almas que amaron en secreto podrían estar siempre atrapadas mientras la figura oscura se acercaba. Los corazones latían en un frenético unísono. El ritual había comenzado, y el destino de Javier y Clara pendía en un hilo delgado entre el amor y la condena. Sin embargo, la pregunta que todos temían era, ¿quién realmente pagaría el precio por este amor prohibido? La noche aún guardaba secretos por descubrir. La sombra se acercó, su forma distorsionada dibujando un contorno imponente que congelaba a los presentes en sus lugares. Los murmullos cesaron y el aire se volvió espeso, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo los pasos de la Llorona. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la figura adoptaba una forma más definida, mostrándose como una mujer con el rostro cubierto de lágrimas oscuras, que caían como lluvia en el silencio helado. «No comprenden», su voz era un eco que reverberaba en el alma de cada uno. «Sus deseos tienen un precio que tal vez no estén dispuestos a pagar». Sus palabras eran como dagas cortantes que atravesaban la bruma de la noche. Clara se acercó un paso, desafiante, pero con los ojos llenos de temor. «No puedes separarnos, nuestro amor es más fuerte que esto», exclamó, su voz resonando con la pureza de su determinación. Pero, en lo profundo de su corazón, Javier sentía como la duda lo acechaba, y la advertencia de la abuela Lupe resonaba en su mente. La magia, la verdadera magia, siempre pedía más de lo que estaba dispuesta a dar. La Llorona sonrió, y no era una sonrisa amable. Su rostro parecía transformarse entre sombras y destellos de luz, como un reflejo de lo que una vez fue y lo que ahora era. ¿Cómo pueden amar sin conocer el sacrificio? El amor que buscan no puede liberarse sin derramar sangre. Javier tragó saliva, sintiendo la presión de las miradas del pueblo sobre él.
Ellos, sus amigos, sus familiares, estaban tan envueltos en el espectro del horror que olvidaron por un momento que el ritual no era solo para Javier y Clara, sino que todos ellos estarían también conectados al resultado de lo que estaban a punto de hacer. La bruja, con un movimiento rápido, alzó sus manos, extendiendo hacia el cielo, mientras una ráfaga de viento azotaba el círculo. Las velas parpadearon y luego, un silencio profundo, como si toda la naturaleza hubiera contenida la respiración. Clara sintió un tirón en su pecho, y fue entonces cuando vio que los árboles se movían en un patrón antinatural, como si tuvieran vida propia. «Detente», gritó Javier, su voz resonando con una nueva valentía. Pero apenas hizo eco, pues la sombra estaba ya sobre ellos. El amor que desafía la muerte no es amor, es una trampa. Escoge, hijo de hombres. ¿Vas a permitir que tu amor condene a todos aquí? ¿O te atreverás a perderlo todo por tu libertad?, preguntó la Llorona, acercándose aún más a Clara, susurrándole secretos oscuros que solo ella podía escuchar. El corazón de Javier latía frenético en su pecho. ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que su amor arrastrara a todos al abismo? ¿O ser el sacrificio que rompa este ciclo de sufrimiento? La decisión era monumental, y la ansiedad apretaba su pecho como un cinturón cruel. «Clara, debes confiar en mí», gritó, las lágrimas brotando de sus ojos. La figura de la Llorona se desvanecía, pero su voz persistía, resonando como un eco que se intensificaba. «Tu lección será la que resuene en la eternidad», y mientras la oscuridad parecía devorar el círculo de luz, una decisión crucial se formaba en la mente de Javier. La gente temía, pero él sabía que debía actuar antes de que todo se perdiera. Pero, ¿qué camino tomaría? ¿Y quién saldría realmente ileso de esta tormenta, cuando todo que amaba pendía de un hilo? La noche aún no había terminado. Un sacrificio estaba en el aire, y con él, un secreto oculto aún por revelar. ¿Estaría Javier dispuesto a arriesgarlo todo? El viento arremetió de nuevo, barriendo hojas secas en un torbellino inquieto. Javier sintió como su mundo giraba y se tambaleaba ante la presión de esa decisión que parecía aplastarlo. Clara, a su lado, lo miraba con una mezcla de amor y desesperación, sus ojos reflejando el caos del momento. «Piensa en lo que está en juego», murmuró Clara, su voz temblorosa. «Este ritual podría destruir todo lo que somos». La energía del círculo parecía vibrar, presionando sobre ellos como una sombra cargada de significado. «Yo no puedo permitir que arrasemos a los que amamos», respondió Javier con firmeza, aunque no estaba seguro si su valentía era pura o si simplemente estaba huyendo del terror que lo rodeaba. La Llorona los observaba con un brillo en sus ojos como dos brasas encendidas. Se dio cuenta de que su miedo no había hecho más que darle más poder. A medida que la figura oscura se acercaba, sus palabras se volvieron más seductoras, casi como un canto hipnótico. «¿Sabes qué es el verdadero amor, Javier? Es el sacrificio, la entrega total. Todo lo que tienen está atado a esta noche, al destino que temen y anhelan». El murmullo del pueblo se había convertido en un grito inquieto. Los rostros antes llenos de esperanza ahora se tornaban al mismo tiempo angustiados y expectantes. Cada persona parecía estar cautiva por la conexión que habían formado con esa sombra inquietante. La niebla se espesaba, y el silencio se hacía más pesado. Era como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. «¿Y qué tal si lo que deseas no es lo que realmente necesitas?», preguntó la bruja, su voz alzándose por encima del murmullo del viento. «¿Vas a dejar que tu egocentrismo ponga en riesgo a quienes te rodean?». Javier miró a su alrededor, a los amigos, a su familia, y su corazón se estremeció. Clara había sido su luz, su guía, pero el precio que le pedía la Llorona era aterrador. En su mente, la imagen de la abuela Lupe, sus advertencias sobre la magia, revoloteaba como una sombra. La Llorona entonces comenzó a desvanecerse. Con un giro de sus manos, el lugar oscuro se iluminó. En un instante,
Javier vio visiones, el pueblo arrasado por tormentas furiosas, las corrientes de agua arrastrando al océano todo lo que un día conoció. «Espera», gritó, pero el terror llenó su corazón como un caudal desbordante. «¿Qué debo hacer para salvarlos?» «Un sacrificio, Javier. Un sacrificio que hable del corazón y no del ego. Una sangre por amor o una vida por deseo», respondió la bruja, su voz ahora casi un susurro seductor, pero cargada de una amenaza contenida. Clara entrecerró los ojos, buscando a Javier, como si esa conexión fuera la única que pudiera salvarlos de la desesperación. «Javier, no. La elección no es nuestra, no podemos jugar con los cuerpos y las almas de los que han estado a nuestro lado». La figura de la Llorona se encarnaba en el aire, sus formas danzando lentamente, ofreciendo caminos de sombra y luz. «Su amor es su perdición», dijo con un eco que reverberó en los corazones. «Decide y observa las consecuencias». La decisión era desgarradora, y el tiempo parecía detenerse. Podría ser el sacrificio que salvaría a todos, incluso si eso significaba perder su amor. «Javier, confía en mí», gritó Clara. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, el silencio volvió a apoderarse de la noche, pero no antes de que un temblor recorriera el suelo, presagiando que una elección irrevocable estaba a punto de desatarse, y Javier debía decidir cómo lo haría. ¿Acaso su amor podía triunfar sobre el sacrificio, o estaba destinado a ser la chispa que encendería un infierno? Su destino se encontraba en la línea, y el eco de sus decisiones resonaría más allá de la noche. La tierra vibró otra vez bajo los pies de Javier. El eco del temblor lo atravesó, un recordatorio del inminente peligro. Los ojos del pueblo estaban fijos en él, expectantes, llenos de una mezcla de temor y esperanza. Clara, su faro en medio de la tormenta, se acercó más, sus manos entrelazadas con fuerza, como si su vida dependiera de ello. «Dime que lo haremos juntos», imploró, su voz quebrada. «No puedes dejar que esa sombra decida nuestro destino». «No». El murmullo de la multitud se transformó en un grito ahogado, y los rostros de quienes lo rodeaban se mezclaban con la niebla, elementos de un paisaje tan etéreo como aterrador. Javier giró la cabeza hacia la Llorona, cuyo rostro revelaba la determinación oculta tras una sonrisa engañosa. «Nunca has estado tan vivo, Javier. El sacrificio es lo que da sentido a nuestra existencia», murmuró, mientras la niebla giraba a su alrededor como si la propia atmósfera fuese un testigo de su lucha interna. «¿Y si tu sacrificio solo embriaga su sed de poder?», preguntó Clara. Sus ojos, ahora centelleantes de desafío, nunca dejaron de mirar a Javier. «Necesitamos un plan, algo que no solo les devuelva la calma a ellos, sino que también nos devuelva la libertad a nosotros». La presión del momento se apoderaba de Javier, su pecho se sentía pesado con cada latido que resonaba en el silencio tenso. Se tomó un instante para mirar a su alrededor. Los rostros de los amigos, de aquellos que amaba, parecían palpitar en sincronía con su propio corazón. Era una red de vidas interconectadas, y pensé en la abuela Lupe y sus advertencias sobre las decisiones inevitables. «Sangre por amor o vida por deseo», murmuró Javier, saboreando el peso de esas palabras. Pero, ¿qué quería realmente? ¿Cuál sería la forma de sacrificio que los liberaría a todos sin condenarlo a él? La respuesta dejó un nudo en su garganta. «Debo darles una oportunidad. Un sacrificio que no implique mi vida». Visiones de sus seres queridos eran una tormenta en su mente. Sin embargo, se dio cuenta de que había una solución, un camino alternativo que podría ofrecer esperanza. Dando un paso hacia la Llorona, Javier habló con voz firme. «Te ofrezco algo más. A cambio de que dejes en paz a mi pueblo, encontraré la manera de ofrecerte el sacrificio que deseas. Debo hablar con el espíritu que arrastra las aguas». La expresión de la Llorona se tornó oscura, como si Javier hubiera pronunciado un hechizo prohibido. «Eres audaz, joven. Pero los espíritus de las corrientes son aún más voraces, y no aceptarán trucos sin costo.
El tiempo no ha de esperar por ti. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Sin prestar atención a la respuesta visceral de su deseo, Javier sintió el calor de Clara a su lado. Ahora más que nunca, sabía que su amor era una fuerza que podría quebrar el hechizo. No tengo miedo, afirmó, sintiendo cómo la desesperación se transformaba en energía nueva. La Llorona sonrió, una mueca retorcida de satisfacción. Entonces, busca el camino en el que tu fe y tu amor se conviertan en la última clave. Pero recuerda, Javier, lo que eliges también podría ser tu perdición. La verdad se clavó en su pecho, y un eco de advertencia resonó. Javier no comprendía la magnitud del pacto que parecía estar firmando. Lo único que sabía con certeza era que iba a actuar, y que, sea lo que fuera que lo esperaba, la noche aún tenía secretos reservados. Clara le apretó la mano, y por un instante, el temor se disipó, dejando lugar a una chispa de determinación. Miró a la multitud que los observaba, sus rostros eran espejos de incertidumbre y esperanza. Estaría a punto de dar un paso hacia el abismo o hacia la salvación. El viento se agitaba con fuerza, como un grito de advertencia, mientras Javier se preparaba para hacer frente a la oscuridad. Cuanto más se acercaba, más sabía que la noche no iba a terminar sin revelar más verdades. ¿Salvaría a su pueblo, o sería su sacrificio apenas el comienzo de una tragedia mayor? Luego de esta noche, nada será igual, se dijo Javier en sus pensamientos, mientras avanzaba hacia la sombra creciente. Porque en las profundidades de su resolución, una nueva pregunta surgía, más aterradora que nunca. ¿Qué haría cuando el espíritu de las aguas reclamara su parte? Las sombras danzaban alrededor de Javier, como tentáculos que buscaban atraparlo en su abrazo helado. El aire se volvió denso, imbuido de presagios que vibraban con cada paso que daba hacia la oscuridad. Clara, su constante, lo seguía de cerca, su respiración acelerada resonaba con el eco del temblor que aún sacudía la tierra. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Clara, la ansiedad marcando sus rasgos. Sus ojos, generalmente llenos de luz, ahora brillaban con una preocupación sombría. Pero Javier, perdido en sus pensamientos, apenas la escuchaba. El espíritu de las aguas lo llamaba. Un susurro entrelazado con el viento lo instaba a avanzar. Cuando al fin alcanzó la orilla del río, el murmullo del agua parecía hablarle en un lenguaje antiguo. La superficie reflejaba la luna llena, pero también se agitaba con una esencia oscura. La Llorona había mencionado a estos espíritus, seres sin control, deseosos de consumir. Javier respiró profundo, sintiendo el latido de su corazón resonar con fuerza en su pecho. Espíritu de las aguas, gritó, su voz elevada sobre el sonido del fluir. He venido a ti no para ofrecer mi vida, sino para salvar a mi pueblo. Exijo escuchar tu voz, a cambio de un sacrificio distinto. Al instante, el agua comenzó a burbujear, como si estuvieran rompiendo las cadenas del silencio. Un remolino formó en el centro, recogiendo fragmentos de aquella oscuridad que había esquivado durante tanto tiempo. Una figura emergió, etérea y luminosa. Era un ser de belleza inquietante, con ojos que destellaban inquebrantables secretos. ¿Qué traes a mis dominios, mortal?, resonó una voz suave, pero imponente. Se sentía la ira reprimida en esos tonos, tan antiguos como el tiempo mismo. Deseo un acuerdo, respondió Javier, tomando valentía. Mi pueblo no debe ser parte de tus juegos oscuros. Ellos son inocentes. Pido que te alimentes de otro sacrificio, uno que no implique la vida de mis seres queridos. El espíritu lo observó, sus ojos profundos como abismos, mientras su expresión cambiaba sutilmente. Tú hablas de amor, pero el amor no es suficiente. La sangre llama a la sangre. ¿Acaso no hay algo que querrías perder? Un amor prohibido, un deseo oculto que puede apaciguarme. La declaración hizo que Javier se estremeciera. Las palabras removían no solo un deseo, sino un secreto enterrado.
Era esa la razón por la que la Llorona lo había elegido. Había un amor que había sido silenciado, un vínculo inesperado que lo condenaba a un destino predeterminado. ¿Qué te hace pensar que podría traicionar a aquellos que amo?, gritó, sintiendo el nudo apretarse en su pecho. Pero la tentación se hacía más fuerte. Dentro de su alma, gritaba el eco de la verdad, una verdad que siempre había temido aceptar. Si no ofreces nada de valor, perderás todo lo que te importa, dijo el espíritu, su risa resonando como truenos en la tormenta. El sacrificio nunca es gratuito, joven. Acepta tu destino o ve en búsqueda de aquello que te hará realmente poderoso. Javier sintió que el mundo se desvanecía en fragmentos. La duda y la desesperación lo envolvían como un manto oscuro. Realmente se vería forzado a romper los lazos más sagrados de su corazón, los principios que lo definían. Clara, espera, susurró, volviendo su mirada hacia ella. La expresión de dolor en su rostro cortó, pero las palabras no salieron. El fragor del río y el susurro seductor del espíritu lo distrajeron. Mientras la turbulencia del agua lo absorbía, Javier se encontró atrapado en una atmósfera de decisiones críticas, balanceándose entre la salvación y la condena. Ahora sabía que el sacrificio no solo involucraría su vida, sino que también pondría a prueba sus deseos más oscuros. Debo encontrar la respuesta antes de que sea demasiado tarde, pensó, mientras las aguas comenzaban a elevarse a su alrededor. La luna brillaba, su luz enturbiada reflejaba las aguas inquietas. Lo que Javier no sabía era que el sacrificio que se avecinaba podría desatar fuerzas que jamás imaginó. Su amor, su deseo, lo salvaría, o lo condenaría. A un destino aún más sombrío. Una sombra se cernía, cada segundo agonizaba. La noche cerraba sobre él y el eco del sacrificio que prometió resonaba. Porque en un giro del destino, su mayor temor aún seguía por desplomarse como un trueno en la tormenta que pasaría cuando el amor se convirtiese en sufrimiento. La tensión en el aire se hizo insoportable. Javier podía sentir cómo la esencia del río, una combinación de agua y sombras, se entrelazaba con su propia existencia. Las palabras del espíritu resonaban en su cabeza, como un canto hipnótico al que le era imposible resistirse. Era un canto de antiguas deidades, antiguas promesas y antiguos sacrificios, que estaba dispuesto a perder. Clara murmuró, volviendo su mirada hacia su amiga. Ella lo observaba, sus ojos llenos de miedo y confusión. A medida que el agua se alzaba, envolviendo sus pies, vio como una lágrima resbalaba por la mejilla de Clara. Era un dolor que él mismo podría causar, y esa posibilidad lo hizo estremecer. «Mira lo que haces», exclamó Clara, los ecos de su voz resonando en medio del murmullo del río. «No puedes siquiera considerarlo, Javier. No puedes entregarte a las sombras por miedo». «Es por ti, Clara», respondió casi en un susurro. La angustia y la desesperación no solo lo agobiaban, sino que empezaban a consumir su juicio. «Si no hago esto, ¿qué será de nosotros? ¿Y de los demás? No puedo ser un héroe si no estoy dispuesto a hacer sacrificios», el espíritu observaba con una sonrisa siniestra, disfrutando cada instante de su lucha. Como un depredador que juega con su presa. La risa lejana se convertía en una melodía atormentadora mientras el agua continuaba su ascenso, marcando la línea entre el reino terrenal y el abismo de lo desconocido. ¿Qué valor puede haber en un sacrificio si no hay amor detrás de él?, cuestionó el espíritu, con un tono seductor que erizaba la piel. Los lazos que te atan no son más que cadenas. Amir las cargas, elige lo que verdaderamente te hará libre. Javier sintió que la confusión se transformaba en un ardor familiar. Recordó aquellos momentos furtivos con Clara, las miradas clandestinas, los susurros robados bajo el manto de la noche. El amor que había sentido había sido un destello de vida en medio de la oscuridad, un fuego que cegaba mientras lo había encadenado. ¿Podría renunciar a eso? No. Musitó, la angustia creciendo en su pecho.
No puedo traicionar lo que somos. ¿Y qué somos?, respondió Clara, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y desafío. ¿Simplemente amigos? Javier, esto no es solo una lección entre amor y sacrificio, es una lección entre tu corazón y la vida de los demás. Piensa, ¿realmente estarás dispuesto a cargar con el peso de esta decisión en la espalda? El espíritu dio un paso hacia adelante, y el agua a su alrededor empezó a revolotear. Tómalo o déjalo. Siempre habrá un precio que pagar. Se llevará al que menos lo esperas. Fue entonces cuando Javier sintió que el suelo temblaba. La tierra misma parecía unirse a la lucha entre el amor y la desesperación. El sacrificio estaba más cerca de lo que imaginaba, y la sonrisa del espíritu se ampliaba, como si disfrutara la confusión que reinaba en su ser. Las sombras se cernían sobre su hogar, sobre Clara, sobre sus seres queridos. «Debo hacerlo», gritó, pero en su pecho una parte de él dudaba. No solo se trataba de su vida, era su amor, su verdadero deseo, y si el precio a pagar era mayor de lo que había anticipado, el torrente de agua se intensificó, como si una fuerza buceara en lo más profundo de su ser. La noche se tornó más oscura, y el susurro del espíritu se mezcló con los ecos de pasados olvidados. El amor prohibido siempre cobra su precio, jamás debe ser ignorado. Mientras la línea entre el sacrificio y salvación se desdibujaba, Javier miró por última vez a Clara. Su rostro revelaba miedo, pero también una chispa de esperanza. Pero en un instante, un grito desgarrador retumbó a lo lejos. Era un eco que no podía ignorar, una pista de lo que estaba por suceder. Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, una figura emergió del agua. Era conocida, familiar. «No», clamó Javier, atrapado entre el horror y el sacrificio que ya se cernía sobre ellos. La verdad comenzaba a desvelarse, y con ella, una hostilidad que podría cambiarlos por completo. ¿Podría salvarlos a todos? ¿O su amor sería el verdadero sacrificio que debía ofrecer? Lo que estaba en juego ahora era más que su destino, era el equilibrio del amor y la oscuridad, de la esperanza y la desesperación. Javier sintió como el tiempo se detuvo, porque el sacrificio podría traer consigo el caos infinito que jamás imaginó. La sombra oscura se movía, y lo que se acercaba podía ser el fin de su vida tal como la conocía. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquello que siempre había temido? La tormenta enfurecía y la decisión se avecinaba. ¿Estaba listo para perderlo todo y ganar su libertad? Javier se quedó paralizado, la mirada fija en la figura que emergía del agua. Era como si el tiempo se hubiera detenido, todo a su alrededor se desdibujaba en una niebla espesa mientras su mente luchaba por procesar la realidad. El rostro que se asomaba del río era el de su hermana, Ana, su expresión tan pálida como la luna llena. «Ana, ¿qué haces aquí?», su voz salió casi en un grito, pero el sonido fue absorbido por el estruendo del agua. La calmada mirada de la hermana de Javier se convirtió rápidamente en una mueca de dolor. «Javier. Sal de aquí», gritó con la desesperación vibrando en su tono. «No entiendes el peligro que acecha. Tú no deberías estar aquí». «Esto no es un juego». Clara intentó avanzar hacia él, pero el agua ya le llegaba a las rodillas, atrapando sus pasos. «No, Clara, aléjate», gritó Javier, sintiendo una mezcla de protectividad y horror. La mirada de su amiga se tornó más intensa, como si comprendiera que la existencia misma de los dos estaba colgando de un hilo delgado. El espíritu, del que había tan ansiosamente buscado ayuda, se rió, su voz sonando como un eco etéreo en la noche. «Vaya, vaya, qué sorpresas trae el destino. Peligran los lazos de sangre por unos momentos de pasión. ¿Y si el sacrificio no fuera solo tu vida, sino también la de quienes amas?» Javier sintió que la presión en su pecho se intensificaba. «No, no puedes llevarte a nadie más». «No lo haré», exclamó, sintiéndose un verdadero titán desafiando a fuerzas que no podía comprender. Tenía que elegir, pero con cada segundo que pasaba,
la urgencia y el peligro se manifestaban con más claridad. Ana, aún de pie en el agua oscura, extendió su mano. Javier, no te dejes atrapar. Este lugar no es seguro. Debes irte rápido. Yo me encargaré de lo demás. Su voz temblaba, reflejando la lucha interna que ella misma enfrentaba. Ana, no puedo dejarte aquí, gritó Javier. La inseguridad invadía su mente mientras miraba a su hermana, recibiendo las primeras gotas de lluvia que caían desde el cielo gris como presagio de calamidades. Ese es el precio, Javier. Siempre habrá un precio, murmuró el espíritu, acercándose por detrás de Ana, como un susurro maligno. Las sombras no solo devoran, pero también enriquecen el alma si se sabe que sacrificar. El agua estaba helada. Clara, involucrada en su propia batalla, luchaba por mantenerse en pie mientras el río ganaba fuerza. Los ojos de Javier se movieron entre su hermana y Clara, cada palabra que había pronunciado, cada promesa de amor y protección, pesaba más en su conciencia. Tienes que irte, somos familia, insistió Ana, su rostro distorsionado por el sufrimiento y el determinante amor fraternal. Cada momento contaba, y el eco de las decisiones se alzaba, volando como aves grisáceas en la tormenta. No puedo, no me dejas otra opción, respondió Javier, su voz ahora evocando la desesperación de un amante acorralado. La línea entre el sacrificio y la salvación se tornaba cada vez más borrosa. Fue en ese instante de duda y agitación cuando Javier, impulsado por un impulso inexplicable, se lanzó hacia el río, desafiando tanto al espíritu como a sus propios miedos. La corriente fue una mano dura que lo arrebató en su búsqueda. Un grito de Clara reverberó en su mente, pero ya no había vuelta atrás. Lo que vino después fue un torbellino de agua que lo envolvió, adentrándolo en el abismo. ¿Por qué te sacas tanto peso, hermano? El espíritu susurró, ahora un eco distante. La verdadera oscuridad es el miedo a perder lo que amas, pero la verdadera libertad es la aceptación del sacrificio. En la caída del río, mientras la sombra lo tragaba, una visión rápida iluminó su mente, el rostro de Clara sonriendo, y luego, el de su hermana, llena de amor y preocupación. La elección estaba hecha, pero su corazón resonaba con el eco de lo que podría perder. La lucha aún no había terminado. La tormenta se cernía, y el desenlace se acercaba. Con el agua oscura a su alrededor, Javier se preguntó si podría salvarlos a todos. O, al menos, si podría tenerla valentía de enfrentar la verdad que nunca había querido ver. Cuando pareció que todo se volvía negro, una mano apareció, una luz en la oscuridad. ¿Quién eres?, preguntó, temeroso y a la vez esperanzado. Todo dependía de este intento. La mano prometía una respuesta, pero sería el camino hacia su salvación o su condena. La oscuridad y la luz se peleaban en su mente, y el río estaba a punto de revelar secretos que cambiarían su destino para siempre. El agua lo rodeaba como un abrazo helado mientras la mano se acercaba, extendiéndose a través de la negrura. Era una mano delgada, con dedos que parecían materializarse desde la bruma misma. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No puedo caer aquí, pensó, pero su cuerpo, atrapado por la corriente, se acercaba irremediablemente hacia esa luz. Agárrate a mí, dijo una voz familiar, pero con un eco distorsionado. La voz sonaba como un susurro entre el viento y las olas. Sin dudar, aferró con fuerza la mano, y al instante, un torrente de energía lo atravesó. Las corrientes del río lucharon contra él, pero había algo en esa mano que lo mantenía seguro, lo anclaba. Javier emergió brevemente, sus miradas se encontraron, el reflejo de esa luz le dieron claridad momentánea. «¿Clara?», preguntó, el corazón latiéndole con fuerza. Pero la respuesta fue un silencio que resonó más fuerte que cualquier palabra. Su amiga había desaparecido en la bruma, y Ana, su hermana, había sido tragada por la oscuridad. El espíritu susurrante apareció entonces, flotando en la distancia, su mirada burlona y expectante.
¿Te has dado cuenta de lo que has perdido, Javier? Por cada brazo extendido, la promesa del sacrificio se hace más real. Tus decisiones tienen un precio, y no solo el tuyo. Javier sintió como si la presión de la corriente se apretara alrededor de su pecho, pero en medio del horror, un resplandor resplandeció en sus recuerdos. La risa de Ana, su voz animada, las promesas compartidas de estar siempre juntos. Todo eso le daba fuerza. No permitiré que te lo lleves, gritó, antes de zambullirse en la oscuridad de nuevo, cuya profundidad parecía infinita. Cada movimiento era una batalla, un ejercicio de voluntad férrea. Mientras luchaba, un nuevo impulso creció dentro de él, la necesidad de proteger a su hermana, a Clara, a aquellos que amaba. Una determinación implacable lo empujó hacia adelante, hacia la repentina corriente más tranquila en medio del caos. De repente, Javier se dio cuenta de algo sorprendente. En la calma, podía ver figuras entre la sombra, sombras que parecían danzar, guiadas por una fuerza desconocida. Eran formas familiares. Eran sus ancestros. Sus rostros reflejaban tanto amor como tormento, como si cada uno estuviera dispuesto a luchar por el otro. Javier. Recuerda, clamó una voz en su mente. La voz de su abuela, una mujer que había estado allí siempre que él necesitaba guía, cuando el dolor se tornaba abrumador. Sus palabras fluyeron: el verdadero poder de la familia está en el amor que compartimos, no en el sacrificio que hacemos. Lucha por lo que amas, no por lo que temes perder. La claridad llenó su mente. Mientras la oscuridad rugía a su alrededor, ese recuerdo lo fortaleció. Sin dudarlo, decidió dejar atrás el miedo. Con un grito de batalla profundas en su garganta, impulsó su cuerpo hacia ese resplandor que había sentido antes. Pero algo lo detuvo, una imagen fugaz le atravesó la mente. Clara, los ojos llenos de dolor, extendiendo su mano hacia él. No puede acabar así, pensó con desesperación. No puede. La decisión fluyó sobre él, mezclando dolor con determinación. No se quedaría paralizado mientras el destino lo reclamaba. Su voz resonó con firmeza. Voy por ustedes. A su alrededor, la luz comenzó a expandirse, desvaneciendo las sombras y liberándolo de esa prisión acuática. El río mismo se sacudió como si respondiera a su declaración, permitiéndole avanzar. Pero el camino hacia la salvación estaba lejos de ser sencillo. Un destello entre las olas lo iluminó de nuevo, y algo dijo desde la profundidad: puede que llegues a encontrarlas, pero la verdad que despiertes podría ser el final que ninguna de las almas deseaba. La sombra detrás de él se movía, ansiosa por reclamarlo otra vez. Javier sintió que la presión del destino se acumulaba, como un tambor resonando en su pecho, acercándose a un crescendo inevitable. Podría encontrar a Clara y Ana antes de que el río cobrara su precio. La respuesta estaba al alcance, pero el tiempo se deslizaba como agua entre sus dedos. ¿Qué secretos insidiosos surgirían del siguiente giro? ¿Sería la revelación de su futuro o su condena? Las sombras acechaban, y Javier había tomado su decisión. La tormenta estaba lejos de amainar. Javier emergió del agua, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La locura de la noche pesaba sobre sus hombros. Con cada segundo que pasaba, las posibles consecuencias de su sacrificio se arremolinaban en su mente, atrapándolo en un torbellino de miedo y culpa. Clara y Ana ambas en peligro, ambas queriendo ser salvadas. La bruma se disipó gradualmente, revelando la orilla del río. Allí, la imagen de Clara apareció, vacilante y llena de angustia. Él, aún empapado y tiritando, corrió hacia ella. La desesperación brillaba en sus ojos. No te asustes, estoy aquí. Salgamos de esto juntos, exclamó, intentando consolarla. Pero en su interior, el nudo de la angustia solo se apretaba más. Clara lo miró con miedo. Javier, ¿qué hiciste? El río tiene su propio poder. No es solo agua, es un vínculo. Y ahora,
Su voz se perdió en el eco del viento que se colaba entre los árboles. Lo sé. Lo entendí demasiado tarde, respondió él, la culpa desgarrando su pecho. Pero tengo que salvarte. Tienes que confiar en mí. El espíritu de las aguas apareció entonces ante ellos, su presencia oscura envolviendo la escena y desdibujando el límite entre la vida y la muerte. Los amores prohibidos son los más intensos, sin embargo, también son los más dañinos. ¿Están listos para enfrentar las consecuencias de su deseo? Su voz rasgada vibró en el aire, como un eco lejano de antiguos tratos. El corazón de Javier se detuvo. No, no puede ser. No lo permitiré. No a costa de todos los que amamos, gritó, resonando en la oscuridad. Fue entonces cuando recordó el legado de su abuela, su protección, su amor. No necesito un sacrificio que demande sangre, afirmó con firmeza. Mi amor por Clara y mi familia son lo único que necesito. Y si hay que enfrentarse a la oscuridad, lo haré, pero no a costa de sus vidas. El espíritu rió con desdén. ¿Por qué crees que guiaré a aquellos que desafían mis designios? Siempre habrá un precio que pagar. Elige sabiamente, joven, o perderás nuevamente lo que más amas. Clara, a su lado, apretó su mano. No dejaremos que la oscuridad nos consuma, dijo, su voz temblando pero decidida. Era el reflejo de su amor, fuerte y resistente. Siempre he estado aquí, Javier. No huyas de nosotros, aún en la sombra, murmuró su hermana Ana desde detrás, emergiendo de la orilla del río, cuya silueta brillaba débilmente, pero llena de esperanza. ¿Ana? La incredulidad brotó de él, pero su hermana le sonrió, irradiando confianza. Nuestra unión es la verdad más poderosa. Es el vínculo que nos hace fuertes, continuó Ana. Este sacrificio no se tratará de amor o de dolor. Necesitamos el coraje para enfrentar la oscuridad. La figura del espíritu titubeó ante la unión de su familia. El amor puede ser una fuerza irrevocable, pero también es una debilidad, murmuró, intentando desviar la intensidad de su unión. Es nuestra fortaleza, interrumpió Clara, su voz clara y firme. No tememos enfrentar lo que venga. No resultará en sacrificios vacíos. Juntos superaremos esta oscuridad. En ese instante de claro desafío, los tres se unieron en un círculo iluminado. Una luz suave, pero certera, comenzó a emanar de ellos, como un faro en la tormenta. El espíritu retrocedió, sintiendo el poder del amor familiar que se desbordaba. No. Esto no puede ser. La figura oscura gritó. Pero Javier, Clara y Ana, compartiendo su fuerza, respondieron con un grito unificado: nosotros elegimos amor. Aquello por lo que luchamos no es un precio a pagar, es un regalo para vivir. La oscuridad se hizo más densa, pero el brillo de su unión resonó, cruzando límites que nunca imaginaron. El suelo tembló, el río rugió, y la tormenta se desató en toda su plenitud. La figura del espíritu gritó, desgarrándose en un torbellino de sombras. Una explosión de luz los envolvió, y entonces, todo se desvaneció en una calma abrumadora. Javier despertó en la orilla, rodeado por los rostros aliviados del pueblo. Clara estaba a su lado, sonriendo. Ana también estaba allí, con un brillo renovado en sus ojos. Lo hicimos, dijo Javier, sintiéndose ligero, como si una carga se hubiera cernido sobre ellos. Siempre habrá un sacrificio, respondió Ana, pero nunca tendrá que ser el amor. El pueblo, los ancianos y los niños, esperaban en la distancia, e incluso la sombra oscura se sintió lejana y olvidada. La Llorona no era más que un murmullo en el viento. Javier, Clara y Ana se miraron. El amor había prevalecido. Habían entendido que el poder no estaba en el sacrificio, sino en el vínculo que compartían. La oscuridad no había ganado, ellos lo habían perdido, y a la vez, lo habían encontrado todo. Con un profundo suspiro, Javier sonrió. El camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo,
se sintió en paz. Mientras regresaban al pueblo, el sol comenzaba a salir, tiñendo todo de color dorado. Aquella mañana, el amor y la fuerza de los lazos familiares los llevarían hacia un nuevo comienzo, y así se cerró un capítulo lleno de turbulencias, pero también de esperanza, en aquel rincón de México donde la magia y el amor demostraron ser más fuertes que cualquier poder oscuro. No olvides que este relato forma parte de una serie llena de historias intensas como esta. Así que suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas aventuras. Dale like ahora para que más personas puedan conocer el poder del amor. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre este final. Tu voz es importante para nosotros. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan escuchar sobre el poder del amor y la familia. No esperes ni un segundo más. Este es el momento de apoyarnos como comunidad. Gracias por estar aquí.